Lectura en Romanos 13, vamos a dar lectura unida al versículo 11 y 12 de Romanos 13. Romanos 13, 11 y 12 dice así, todos juntos: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca a nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es nuestra vida. Gracias porque son 17 años en este púlpito que tú has mantenido tu palabra. Gracias por el docente, el pastor, Señor, que nos has dado, y es tu luz en esta iglesia. Gracias porque siempre tenemos esta palabra de vida que nos consuela, que nos edifica y que nos exhorta. En tus manos, Padre, dejamos, y por la alianza de tu Espíritu, que este mensaje pues sea el que tú quieras, Señor, en este tiempo celebrativo del movimiento de reforma. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Desde el primer domingo de octubre comenzamos las celebraciones del 495 aniversario de la Reforma, recordando el testimonio de reformadores, de agentes de reconciliación que el Señor Jesucristo usó para volvernos a los fundamentos de su iglesia. Hemos iniciado una serie de sermones desde el primer domingo de octubre con el tema general, el muro de los reformadores, muro que se encuentra en la parte central del Parque de los Bastiones en la ciudad de Ginebra, con las estatuas de Guillermo Farel, Juan Calvino, Teodoro de Beza y Juan Knox, que son las figuras centrales de ese monumento a la Reforma en Ginebra. Y hemos venido presentando sus historias de vida, reconociendo que el Señor cumple en ellos su promesa de Apocalipsis 14:13, cuando dice: descansaron de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Con el primer sermón de esta serie se describió el monumento a la Reforma y se mencionó que el propósito de construirlo fue dejar un testimonio que recordara a las siguientes generaciones que los reformadores se juntaron en la ciudad de Ginebra y juramentaron que solo obedecerían a la palabra de Dios y no al Papa. En los siguientes dos sermones se habló de Guillermo Farel como precursor de la Reforma en Ginebra. Y en este cuarto sermón hablaré de Juan Calvino, el segundo personaje en el muro de los reformadores y a quien Dios usó para afianzar la Reforma en Ginebra, dejando un sistema ordenado, coherente y progresivo de las doctrinas de la Reforma. Un legado de alcance internacional que ha llegado a esta iglesia y por lo cual declaramos que somos iglesias reformadas. Para que Calvino pudiera consolidar la Reforma en Ginebra, 4 aspectos fueron clave: la formación que Dios le proveyó; 2, cómo Dios lo llamó a la fe reformada; 3, cómo lo condujo a Ginebra; y 4, las acciones de reforma que hicieron de Ginebra la ciudad de Dios y cuna de la Reforma. Por lo que el propósito de este mensaje es presentar cada uno de estos aspectos. Veamos primero la formación que Dios proveyó a Calvino. Su padre, Gerardo Calvino, fue empleado de la burocracia eclesiástica y abogado de sacerdotes y canónigos, por lo que la infancia de Juan en Noyon, su ciudad natal, transcurrió entre hijos de aristócratas. Sus primeros estudios los cursó con los sobrinos del obispo Hankes,
quienes tenían profesores privados. Después ingresó al colegio de los Capetos, el colegio de la realeza. Capetos es, después de la dinastía de los Luises, vino esta dinastía de reyes que se le llamó Capetos, en relación a que el sexto representante de esta dinastía, Hugo Capeto, usaba capet, usaba capa. Pues por eso a esta dinastía que siguió a los Luises en Francia se le llama los reyes Capetos. Y Juan Calvino fue al colegio de la realeza. A los 12 años, Juan fue ordenado capellán de su pueblo y recibió la tonsura y un sueldo que administraba su padre para asegurar sus estudios. La tonsura es ese corte de cabello que en ese tiempo definía el primero de los grados clericales, o sea, ese primer grado de clérigo, y la ceremonia la ejecutaba el obispo. Estaba a cargo del obispo y cortaba una parte del cabello, y entonces se recibía esa ceremonia como un compromiso, ya una disposición del que recibía la tonsura para el sacramento del orden sacerdotal. Recuerden que la iglesia romanista, los papistas tienen 7 sacramentos. Calvino, entonces, es provisto de recursos que aseguran sus estudios con esta primera tonsura y ordenado capellán de su pueblo, pero después recibe otra capellanía y la recibe porque pues su padre estaba muy movido entre la aristocracia del clero, y le dan otra capellanía en Pont-l'Évêque. Entonces ya tenía 2 becas. Claro que él no ejercía las capellanías, le pagaban a un sacerdote anciano para que hiciera el trabajo de párroco en esas capellanías. Calvino salió de Noyon a los 14 años y llegó a París para iniciar su educación media en el colegio La Marche, y al concluir ingresó al colegio de Montmagny para estudiar teología. Terminó sus estudios a los 19 años y su padre lo envió a Orleans a estudiar leyes. Al finalizar, se trasladó a Bourges para estudiar derecho romano, que terminó en 1531 a los 22 años. O sea, ya tenía 2 licenciaturas. Fue en ese tiempo que Juan regresó a Noyon, porque su padre enfermó, quien ya no se recuperó y murió 3 meses después. A Calvino no le interesaba ni la teología, ni la abogacía, le fascinaban las letras clásicas. Por eso regresó a París e ingresó al colegio des Lecteurs Royaux, de los lectores reales. Cuando terminó, preparó un ensayo sobre Séneca. El título fue Clemencia. Séneca fue el filósofo romano de la retórica de los estoicos y contemporáneo del apóstol Pablo, que narra el libro de los Hechos. Juan publicó este ensayo sobre Séneca en abril de 1532 y con eso recibió pues, su grado en letras clásicas. Entonces vemos cómo el Señor forma de una manera completa, con capacidades de teólogo, con capacidades de abogado, conoce el derecho romano y además las letras clásicas. Es decir, hablaba muy bien hebreo y griego. O sea que junto con latín y pues lo que era pues la lengua que se usaba sobre todo en la iglesia romanista, pues él era ya un experto. Pero este ensayo sobre Séneca, que pues le da el ingreso a lo que él esperaba, ser un escritor de las letras clásicas, pues no se vendió su ensayo sobre Séneca, y entonces desalentado regresa a Orleans y se puso a dar clases, y estuvo dando clases de derecho. Pues así termina la primera parte, cómo se formó, cómo Dios provee la formación que él quería para Juan Calvino. Y pasemos ahora a cómo Dios llama a la reforma a Juan Calvino. Dios obró la regeneración de Calvino
e hizo su aparición en el escenario de la Reforma el 1 de noviembre de 1533, en un evento especial de la Sorbona, la Universidad de París, cuando Nicolas Cop, amigo de Calvino, quien era médico y docente en la universidad, fue nombrado rector y tenía que pronunciar un discurso. El título de su discurso fue La filosofía cristiana, con el cual denunció el daño que la filosofía griega causaba a la juventud e hizo un llamado para redirigir la teología, la filosofía y las ciencias, que hasta entonces tenían como fundamento a la filosofía de Aristóteles. Los canónigos influyeron para que arrestaran a Cop, pero logró huir, y entonces se fueron contra Calvino, porque suponían que había ayudado en el discurso a Cop, y entonces Calvino también tuvo que huir. Y comienza su camino hacia Ginebra. O sea, de esta manera Dios lo empieza a dirigir a un francés a Ginebra. Pasemos a la tercera parte. Dios lo conduce a Ginebra. Durante un año anduvo errante y usaba nombres falsos. Se reunía con los grupos reformados y estos le pedían que les enseñara la verdadera doctrina. Y así, poco a poco, se convirtió en el líder con reconocida autoridad de los grupos secretos de cristianos reformados, que se reunían para celebrar cultos. Fue en ese tiempo que Francisco I, rey de Francia, inició una persecución contra esos grupos de creyentes, acusándolos de ser anabaptistas, rebautizadores, insurrectos y anarquistas. El rey aseguraba que no tenía nada contra las ideas religiosas, sino contra los disturbios políticos y sociales que estos grupos secretos provocaban. Calvino decidió desmentir al rey publicando un sumario de la fe cristiana. Así nació la idea de escribir la institución de la religión cristiana. Era la primavera de 1536 y después de publicar su primera edición de la institución, Calvino se dedicó a arreglar asuntos particulares e hizo algunos viajes. Viajó a Ferrara, en Italia, y revisó algunos asuntos con la corte. Su estadía fue corta y de ahí pasó a Francia en una breve visita. Después siguió a Basilea y Estrasburgo, donde había pensado radicar porque era un lugar adecuado para dedicarse al estudio y escribir, que creía era su vocación. Pensaba que su mayor aportación a la nueva fe reformada sería a partir de sus escritos y sus libros, para que los creyentes pudieran aprender y ser fortalecidos. Pero en su viaje a Estrasburgo, Calvino tuvo que desviarse a Ginebra para evitar los peligros de la guerra de independencia contra el duque Carlos III de Saboya, que gobernaba gran parte del territorio suizo, guerra que tenía lugar en todo el área del camino hacia Estrasburgo. Entonces Calvino decide hacer un alto en Ginebra. Va a pasar, dice, una noche, y en cuanto amanezca, me voy, ya con la luz del día, y se hospeda en la posada de la Rosa, con la intención, pues, de seguir al siguiente día su camino a Estrasburgo. Ese era su pensamiento. Pero estando ahí, Guillermo Farel llegó a visitarlo para persuadirlo de que era la voluntad de Dios que se quedara en Ginebra. Pero Calvino le dijo: no puedo hacerlo, no es para mí, soy tímido y vergonzoso, mi lugar está en los estudios, soy hombre de libros y escritos, no quiero atarme a una iglesia porque quiero servirle a todas las iglesias. Entonces, con autoridad, Farel le habla y le dice: si tú haces eso y te vas de Ginebra, entonces tus escritos serán malditos. El argumento hizo efecto en Calvino y determinó permanecer en la ciudad, diciendo: sentí como si Dios hubiera puesto su poderosa mano sobre mí para arrestarme. Estaba tan lleno de terror que desistí del viaje a Estrasburgo. Así Dios
me detuvo en Ginebra. Pasemos al cuarto punto. Las acciones de reforma que hicieron de Ginebra la ciudad de Dios y cuna de la reforma. Los primeros 2 años, Calvino se dedicó a la enseñanza como profesor de Biblia. Y un año más tarde fue invitado a formar parte del grupo de predicadores. En 1537, Farel y Calvino presentaron al Concilio de Ginebra 3 iniciativas de reforma. 1, proponía la celebración mensual de la Cena del Señor. 2, enseñar la doctrina reformada a los niños. Y con este fin Calvino elaboró un catecismo. Y 3, la imposición del credo a todo ciudadano de Ginebra. Era la educación cívica que tenían que recibir. El propósito principal era requerir la obediencia total a los principios y doctrinas bíblicas, pero no todos estuvieron de acuerdo en seguir el camino de reforma que Calvino y Farel propusieron. Y en poco menos de 2 años, ambos fueron expulsados de Ginebra. La gota que derramó el vaso fue que se negaron a acatar la orden que enviaron los de Berna. Berna era el cantón, o sea, de los cantones que formaban Suiza en ese tiempo, que era como la ciudad capital. Los de Berna enviaron una orden para todos los ciudadanos suizos, sin excepción, para que fueran aceptados a la Santa Cena. Los miembros del Concilio de Ginebra no entendieron por qué Farel y los pastores de Ginebra, junto con Calvino, rechazaron esa ordenanza. No todos los que se acercan al Señor pueden participar de su mesa. Una postura reformada, sabían bien por los catecismos quiénes podían acercarse a la mesa del Señor, y aún así el Concilio de Ginebra dio una orden que no acató ni Farel ni Calvino principalmente. Entonces, pues se fueron de la ciudad. No entendieron esta visión de Calvino, fueron expulsados. La visión de Calvino significaba una reforma para cambiar toda la ciudad, porque toda la ciudad pertenece a Cristo y a su iglesia. Esa era la visión de reformar Ginebra. No era tener un predicador en la catedral de San Pedro, sino era reformar Ginebra, una ciudad para Dios. Luego de su expulsión de Ginebra, Calvino se refugió en Estrasburgo, donde pasó 3 años. Fue pastor de los refugiados franceses y conferenciante sobre teología. Se casó en 1540 con Idelette de Bourret, una viuda con 2 hijos. De los refugiados franceses que asistían a este grupo allá en Estrasburgo, el que era esposo de Idelette murió de la peste, la plaga que en ese tiempo pues quitó millones de vidas en Europa. Es así como queda viuda con 2 hijos y es la esposa de Juan Calvino. Se casan en 1540 y fue su fiel compañera hasta que ella murió en 1549. 9 años fue su fiel compañera. En Estrasburgo tuvo tiempo para escribir la edición ampliada de la institución, su comentario a los romanos y su brillante respuesta a Sadoleto, al cardenal Sadoleto, que ha sido considerada la más hábil defensa del cristianismo reformado. Mientras tanto, había surgido un cambio en la situación política de Ginebra. El partido favorable a Calvino subió al poder y sus dirigentes le rogaron que volviera. Y en 1541, a 3 años después de que fue expulsado, Calvino estaba nuevamente en Ginebra, donde permaneció hasta su muerte en 1564. A su regreso, Calvino propuso y logró rápidamente que se adoptara una constitución que llamó las ordenanzas, las cuales enfatizaban que el gobierno de la iglesia estaba a cargo del consistorio, compuesto por los pastores, los ancianos y los diáconos. Además de esto, Calvino preparó un nuevo catecismo e introdujo una liturgia basada en la de su congregación francesa de Estrasburgo. Hizo obligatoria la disciplina de la moral en toda la comunidad. También se lograron grandes mejoras en la instrucción y en el comercio, pero toda la vida de Ginebra estaba bajo la constante
y minuciosa supervisión del concilio, que ya estaba de acuerdo con Calvino. Es decir, consistorio más concilio de Ginebra estaban de acuerdo en que tenía que hacerse esta reforma a nivel ciudad y hacer de esa ciudad un modelo de comunidad cristiana. La fundación de la Universidad de Ginebra y de otras escuelas fue producto de esta época. Calvino alentó la instrucción porque vio la necesidad de ministros preparados, de líderes que supieran exponer la fe verdadera, la fe reformada. Bajo Calvino, Ginebra vino a ser ciudad de refugio para cristianos reformados de muchas partes del mundo. Ahí se prepararon hombres que volvieron a sus países para llevar adelante la reforma, y así por medio de estos, lo que allí habían visto y mediante los escritos de Calvino, fueron el factor más poderoso en la formación de los rasgos distintivos de las iglesias reformadas. Mientras los pueblos y países vecinos se encontraban envueltos en guerras y revoluciones, la ciudad de Ginebra avanzaba firmemente a su posición de ciudad de la reforma en el mundo. Ginebra se convirtió en el cuartel general de la fe reformada para todo el mundo de su época. Las leyes eran estrictas en la ciudad, lo cual pasó a que se pudiera frenar la maldad extrema que se veía en otras ciudades. Había leyes, se protegía al pueblo, tenía confianza en las autoridades. La influencia de Calvino logró que se promulgaran leyes de sanidad y de seguridad pública, algunas de las cuales fueron las primeras en Europa. No se permitía arrojar basura ni desperdicios en las calles. Los balcones tenían que tener barandales para evitar que se cayeran los niños. No se podía alquilar habitaciones sin permiso de las autoridades. No cualquiera que era foráneo o extraño podía estar en la ciudad sin antes ser supervisado por las autoridades. Se exigía a los comerciantes hacer negocios honestos y no cobrar un precio excesivo por sus productos. En Ginebra no podía alistarse a nadie para servir por dinero a otro país o a otro rey. Cuando era época de elecciones, el predicador de la catedral instaba acerca del deber ciudadano de elegir a sus autoridades para que gobernaran según la ley de Dios. La obra de reforma fue coronada con la fundación de la Academia de Ginebra, lo que hoy se conoce como Universidad de Ginebra, pero su influencia se extendió más allá de Ginebra. Esta universidad se constituyó en el mayor centro de enseñanza teológica de las comunidades reformadas y un gran seminario del cual salieron una cantidad de ministros, no solo para Francia, sino también para los Países Bajos, Escocia, Inglaterra, Alemania e Italia. También, con el Salterio de Ginebra, publicado en 1562, se dio al mundo cristiano un nuevo tesoro. Además, en los últimos años de la vida de Calvino, continuaron saliendo libros suyos. Dejó al mundo 96 libros originales. Sus comentarios a la Biblia surgieron de los estudios bíblicos que él daba. Solamente le faltaron 9 libros del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, que fue Apocalipsis. Escribió cartas, cartas y más cartas. De muchas se conservan y están en las bibliotecas de iglesias reformadas, principalmente en Europa. Con esto, Calvino merece el calificativo de único reformador internacional. La forma de organización eclesiástica establecida por Calvino en Ginebra, su academia, sus comentarios bíblicos, su frecuente correspondencia, modeló el pensamiento e inspiró los ideales del cristianismo reformado en Francia, en los Países Bajos, en Escocia y en los puritanos ingleses. También dio consejos en asuntos de legislación, en el cumplimiento policial y en la administración. Su influencia, pues, penetró Polonia, Hungría, y antes de su muerte el calvinismo había echado raíces en la propia Alemania. El sistema producido por la Reforma era el único que podía organizarse poderosamente frente a los dos poderes de esa época, el Papa y el Emperador. Solo con el calvinismo se pudo enfrentar a esos dos poderes, porque tenían la autoridad de la soberanía de Dios, la autoridad de las Escrituras. Esta fue la obra de Dios en Calvino. Poderoso servidor de Jesucristo, que basado en el Salmo 57:7 decía: Cor meum tibio opere Domine prompte sincere. Te ofrezco, Señor, mi corazón
pronto y sincero. Hombre humilde que vivió bajo el lema Soli Deo Gloria. A Dios sea la gloria, lo cual siempre fue su anhelo. Para terminar, escuchemos el llamado de Dios a la reformación permanente en Romanos 12:2. Vamos a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra transformaos evoca la necesidad de someternos permanentemente a un proceso de reforma para no ser seducidos por las corrientes de cada época. Este es el mandato de reforma para esta iglesia, de redirigir y reformar conforme a las Escrituras lo desviado y deformado por el pecado, para no ser seducidos por las modas y valores del mundo caído. De aquí el postulado que tenemos como iglesia: Iglesia reformata es semper reformanda. Iglesia reformada siempre está reformándose. Siempre reformándonos es la encomienda para la iglesia, y a los obedientes al Señor Él les da una promesa. Con eso terminamos. Vamos a Apocalipsis 3, del 10 al 11. ¿Me siguen con su vista? Así les dice el Señor: por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y penetra, Señor, hasta la última de nuestras coyunturas. Y en ello, Señor, sabemos que lo que haces es, pues, darnos desde nuestro interior vida nueva. Y en ello, Señor, ahora, pues tenemos, además, esta encomienda que nos vuelves a recordar, a republicar en esta tarde. Que solamente debemos vivir con un corazón primeramente pronto y sincero, que obedezca a tu palabra. Y también, Señor, con este mandato de ser sal y luz, de estar siempre frenando corrupción, de estar siempre, Señor, dando significado, sabor a la vida, sentido a todo el que nos rodea, y también ser luz, dar dirección conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, porque eso es la felicidad, es lo agradable y perfecto para tu pueblo y para aquellas naciones que tú nos mandas que mensualmente llevemos sanidad en ese fruto que le pides a los tuyos que lleven. Gracias, Señor, porque solamente en tu poder, en el poder de tu evangelio, podemos tener esa obra de reforma. En Cristo te agradecemos. Amén.